Bueno, vamos a encontrar la palabra de Dios en nuestra base bíblica, allá en el libro de Daniel, su capítulo 12 y su versículo 2. Vamos a leer la palabra de Dios, dice de esta manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta preciosa hora la palabra del Señor nos habla y nos enseña y nos da una advertencia para nosotros, hermanos y hermanas, que estamos en vida y que tenemos esta oportunidad de poder estar a cuentas con Dios, porque la palabra del Señor dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo quiero hablar con usted, hermano y hermana, los que servimos a Dios, los que decimos ser evangélicos, los que nos congregamos en una iglesia y le servimos a Dios. Dios en esta hora nos está hablando y nos está advirtiendo para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él. Porque aquí, hermano, la palabra del Señor nos habla y nos enseña que llegará un día lamentable para aquellos que mueren sin Cristo en su corazón, o para aquellos que tal vez estaban perseverando en una iglesia pero no hacen la voluntad del Señor. Por eso la palabra de Dios dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando el Señor, hermanos, viene y será el fin del mundo, dice la palabra del Señor, cuando Dios habla a través de su palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice la palabra del Señor. Esto nos da a entender, hermanos y hermanas, Dios nos está anunciando que Él viene pronto por una iglesia. Pero según las Sagradas Escrituras nos enseña que cuando sonarán las trompetas en las nubes, dice la palabra de Dios que los muertos resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado. Dice la palabra del Señor. Por eso yo quiero decirle, apreciable hermano, apreciable hermana, usted que sirve a Dios, usted que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo quiero decirle que es importante trabajar en la obra del Señor con buena voluntad. Hacer las cosas como a Dios le agrada. Porque dice la palabra del Señor: unos para vida eterna, dice la Biblia, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando habla la palabra del Señor, hermanos,
otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta palabra no es para aquellos que tal vez se mueren no aceptando a Cristo en su corazón, sino esta palabra es para aquellos cristianos que en vida le servimos al Señor. Pero quizás, hermanos, cuánto de nosotros a veces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuánto de nosotros no cumplimos lo que es la palabra del Señor? Y por eso dice la palabra de Dios que unos despertarán para vida eterna. Es aquellos que hacen la voluntad de Dios estando en vida, le sirven a Dios de corazón, cumplen todos los mandamientos del Señor. Pero hay de aquellos cristianos, hermanos, que si no le hacemos la voluntad de Dios, ay de nosotros en aquel día, cuando dice la palabra del Señor que otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Juan, su capítulo 5 y su versículo número 28, dice la palabra de Dios: no os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice la palabra de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay dos lugares preparados para el hombre y la mujer. La palabra del Señor nos enseña que hay dos lugares está preparado para el ser humano. Para aquellos que hacen lo bueno, dice la palabra de Dios, saldrán a resurrección de vida. Según la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay dos caminos que el hombre puede elegir cuando está en vida. Si quiere elegir el buen camino y hacer lo bueno para morar con Cristo Jesús en aquella ciudad hermosa, aquella ciudad que está preparado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Fue preparado un lugar, la santa ciudad que es la Nueva Jerusalén. Pero aquellos que van a tener parte de poder heredar aquel lugar es aquellos que hacen lo bueno delante de los ojos de Dios. Aquellos hermanos que tienen un corazón limpio. No nos equivoquemos, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, porque yo ya acepté a Jesucristo, yo ya me bauticé, ya estoy preparado para ir en aquel lugar. Hermanos, no es así. Una cosa es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, reconocer a Jesucristo, cumplir el paso que Dios nos ordena. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros debemos que cumplir para poder heredar el reino de los cielos.
Yo quiero decirle, hermano, que solamente dice la palabra de Dios, aquellos que tienen corazón limpio. Dice la palabra de Dios, aquellos que tienen corazón puro y limpio de manos, dice en el libro de los Salmos, hermanos, podrán entrar en el reino de los cielos. Por eso yo quiero decirle, hermano y hermana, para ir con Cristo Jesús, no solamente es de aceptar, de bautizar, de casar y ya listos, no. Hay muchas cosas que el hombre y la mujer tienen que cumplir, muchos requisitos que tenemos que llenar, esos requisitos para poder tener parte en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Qué lindo, qué maravilloso el escuchar estas palabras. Mas los que hicieron lo malo, dice la palabra de Dios, a resurrección de condenación. Por eso yo quiero decirle, apreciable hermano y hermana, hagamos lo posible de purificar nuestra vida cada día delante del Señor. Pidámosle a Dios que Dios renueve nuestra vida cada día, hermano y hermana. Porque no sea que un día nos vamos a presentar delante de Dios, como dice la palabra del Señor, para vergüenza y confusión perpetua. Esto quiere decir, hermanos, alguien se va a presentar ante el tribunal de Cristo y cuando el Señor va a pedir cuentas, el hombre va a entregar su cuenta y Dios le va a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjame decirle, dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, que aún todavía el hombre se va a enfrentar y va a decir: Señor, ¿acaso yo no te serví? ¿Acaso yo no trabajé en tu obra? ¿Acaso yo no cuántos años estuve en el evangelio sirviendo? Hasta predicadores van a decir: Señor, ¿acaso yo no prediqué tu palabra? Señor, ¿acaso yo no hablé de tu palabra en la radio? ¿Acaso yo no andaba con mi Biblia bajo mi brazo evangelizando a las almas? Yo quiero decirle, hermanos, mucha gente en aquel día, dice la palabra de Dios, serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Pero cuando el Señor le va a decir: yo no sé de dónde vienes, de dónde sois, no os conozco, va a decir el Señor. Y aquel hombre, aquella mujer confundido va a decir: ¿qué está pasando? ¿Acaso yo no cantaba, tenía privilegios en la iglesia? Es cierto, hermano, como cualquier hombre, como cualquier mujer, no puede desempeñar un privilegio en la iglesia. Todo lo hacemos por igual, pero en aquel día, hermanos, hasta ahí nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero cristiano y quién es aquel que le sirve a Dios, tal vez solamente de labios y no de corazón. Por eso la palabra de Dios dice:
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano y hermana, y al hombre sin vida ya no puede hacer nada. Antes, hermano, que venga la muerte en nuestra vida, que venga la muerte y nos pueda llevar de este mundo, preparémonos. Estemos preparados, hermano y hermana. Nadie tiene comprado la vida en este mundo. Usted no sabe cuándo vendrá la muerte por usted. Dice que la muerte tenemos un paso por delante y un paso por detrás. Pero qué lindo, hermano, cuando el hombre, cuando la mujer está preparado. No importa que la muerte venga y nos sorprenda. Estando preparado, ya cuando llegará el momento del fin del mundo y cuando serán despertados los muertos. Dice la palabra del Señor, porque según nosotros decimos, cuando alguien se va de este mundo, ya murió. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso nos da a entender aquellos que ya descansaron, están durmiendo, dice la palabra del Señor, en el polvo de la tierra. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Claramente nos está hablando la palabra de Dios, hermanos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es importante hacer lo bueno en vida, hermano, para poder despertar a resurrección de vida. Por eso yo quiero decirle, apreciable hermano, apreciable hermana, ahora que estamos en vida, aprovechemos el tiempo para poder afirmarnos cada día con el Señor. Ahora que usted y yo estamos con vida, pongamos a cuentas con Dios. Hagamos algo maravilloso, algo especial en nuestra vida, hermano, para que un día el Señor nos va a recompensar. Pero mucha gente conformista y dice, ya basta con lo poco que yo hago. Es cierto, hermano, la palabra de Dios dice, cuando dice la palabra del Señor, mucha gente cuando escucha esa palabra y dice, como el Señor dice, en lo poco que me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Algo es algo que yo estoy haciendo para el Señor. Pero yo quiero decirle, cuando Dios habla de esta palabra, hermano, es de nuestra fieldad delante del Señor. Obras podemos hacer grandes cosas, hermano, como poder obtener la vida eterna. Yo quiero decirle, poniendo un ejemplo, si usted quisiera viajar a otro país, hay que tener un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo, hay que tramitar papeles para poder llegar a otro país. Esto es aquí mismo en la tierra, hermanos, pero ahora para poder llegar en aquella ciudad, aquella mansión hermoso, donde nadie aún ha conocido.
Yo quiero decirle, hermano, que es importante preparar, esforzar para poder viajar en aquella ciudad. Es importante que el pueblo de Dios cada día haya ansiedad en su corazón. Cuánta gente ansioso de llegar a Estados Unidos y dice, yo quisiera, ¿cómo voy a llegar a Estados Unidos para poder conocer? Cuánta gente antes de viajar a Estados Unidos tan emocionado, ay hermanos, con esa gratitud quisieran ya estar en aquel lugar. Pero yo digo, llegar en Estados Unidos, llegar en Europa, eso no es nada. La ansiedad, la emoción que nosotros debemos tener, hermanos, es de poder llegar en aquella mansión celestial. Una mansión grande, donde dice la palabra del Señor que sus calles son de oro, su mar de cristal. Aquella ciudad y que no necesita, hermanos, la claridad del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Porque el mismo resplandor de Dios, Jehová de los ejércitos, es el que hace resplandecer en aquel lugar. Un lugar, hermanos, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá preocupaciones, donde ya no habrá muerte. En la vida que estamos viviendo, hermano, cuánta gente preocupada, apenoso, porque si de repente viene una enfermedad y se muere. Pero estando viviendo, hermano, en la vida eterna, ya no va a pensar usted que se va a morir. Es importante, iglesia de Dios, prepararnos, estarnos a cuentas con Él. Yo quiero decirle que cada día el hombre y la mujer se debe afirmar, santificar su vida. Ya no es tiempo, hermano, de estar viviendo en las cosas de Dios en el conformismo. Cuánta gente hoy en día conformismo, dice, pasa un año, pasa otro año y no hay cuándo viene el Señor. Hasta hay quienes dicen, mejor voy a dar otra vueltecita en el mundo, después regreso mientras que el Señor viene. ¿Y qué pasaría, hermano, si usted por dar su vueltecita en el mundo, Cristo vendrá o la muerte le sorprenderá? ¿Qué cuenta le dará usted con el Señor? Así que es importante estar preparado para poder, hermanos, tener la vida eterna. No sea que alguien un día se va a presentar delante del Señor para vergüenza y confusión. Como les decía, la gente va a decir, Señor, ¿acaso no yo te serví? Yo hacía esto, yo diezmaba, Señor, yo ofrendaba. Yo soy, Señor, el que daba mi ofrenda más grande en la iglesia. Señor, ¿acaso no el pastor a mí me quería mucho porque yo daba mis diezmos? Así será. Pero el Señor sabe, hermanos. Dios quiere la pureza de nuestro corazón. Dios quiere corazones limpios, corazones puros. Eso es el que el Señor lo va a recompensar. Y el Señor va a decir, un día entra a los negocios de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué maravilloso, hermanos. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? Pero ay de aquel que cuando el Señor va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted va a decir, Señor, pero yo no hizo malo, yo siempre hacía cosas buenas, eso es para el hombre.
pero delante de los ojos de Dios a veces actuamos mal sin darnos cuenta, hermanos. Por eso es importante pedirle a Dios que Dios sea que toma el control de nuestra vida. Que Dios bendiga esta meditación de la palabra del Señor, esperando que haya sido de mucha bendición en su vida espiritual y esperando que quede como una reflexión en su vida. Es importante que el hombre y la mujer reflexione a cada momento dónde pasará la eternidad. En vez de estar preocupado en las cosas de este mundo, en vez de estar preocupado cómo tener riquezas en este mundo, el hombre debe preocupar dónde pasará su alma la eternidad. Que Dios bendiga la palabra del Señor en esta hora.